vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a anotar nuevamente los datos en la primera parte de la pizarra. Aquí vamos a anotar los datos que vamos a ir viendo en el ejercicio. Y aquí vamos a anotar los gráficos, ¿no? El esquema o gráfico que vamos a ir también interpretando de acuerdo a los datos que tengamos y de acuerdo a de lo que plantee el ejercicio. Dice, tenemos cierto volumen de gas bajo una presión. Bueno, estoy dando lectura al ejercicio, ¿no? Bueno, antes me estaba olvidando, tengo que poner en los datos volumen 1, temperatura 1 y presión 1, ¿no? Todo esto corresponde al estado 1. De manera similar anotamos, ¿no? Volumen 2, temperatura 2 y presión 2. Esto corresponde al segundo estado. Ya, ahora sí, vamos a anotar. Nos dice la primera presión, 970 milímetros de mercurio. Eso es presión, ¿ya? Es decir, se refiere a la presión número 1, que en este caso es 970. 970 milímetros de mercurio. Así es el símbolo, ¿ya? Milímetro de mercurio. ¿Listo? Seguimos dando lectura. Nos dice cuando su temperatura es de 25 grados centígrados. Eso sería temperatura 1. Anotamos acá 25 grados centígrados. Seguimos dando lectura. Viene la interrogación. ¿A qué temperatura su presión será de una atmósfera? ¿A qué temperatura? Está preguntando la temperatura. Por lo tanto, esto sería temperatura 2. Le ponemos la interrogación. Es lo que hay que calcular. Su presión será de una atmósfera. Eso, por lo tanto, sería la presión 2. La presión 2 sería 1 y ponemos atmósferas, ¿no? Así. Perfecto. Ya hemos anotado los datos, ¿no? Bueno, una vez que tengo los datos, tengo que ahora analizar los datos que tengo. Y bueno, seguimos dando lectura, me estaba olvidando de algo. Nos dice luego, se mantiene constante el volumen, ¿ya? Constante el volumen, ¿ya? Por lo tanto, eso nos va a ayudar a elegir la fórmula. Pero en cuestión de los datos, a ver, los volúmenes 1 y 2 no tenemos nosotros, por lo tanto no lo podemos comparar. Las dos temperaturas, temperatura y temperatura 2, temperatura 1 lo tenemos, debe ser siempre Kelvin, por lo tanto le vamos a sumarle 273, ya porque es grado centígrado y ya vamos a tener el resultado, ¿no? Tengo acá una calculadora, vamos a sumar entonces 25 más 273, 25 más 273, 298, ¿no? Lo vamos a anotar, por lo tanto, 298 grado Kelvin. Bueno, la temperatura 2 no lo tenemos, por lo tanto, no lo vamos a comprar, pero nuestra temperatura no ya está en grado Kelvin, eso es lo importante. Ahora, las dos presiones, presión 1 y presión 2, sí los podemos comparar porque las tenemos como dato, pero la presión 1 está en milímetros de mercurio y la presión 2 está en atmósferas, ¿no? Por lo tanto, no son iguales. Si se fijan, no son iguales, tienen que ser iguales. Es decir, ambos deberían ser milímetros de mercurio o ambos deberían ser atmósferas, ¿no? Cualquiera de los dos nos va a servir. ¿Qué debo hacer? Debo convertir. Cualquiera de los dos. Voy a convertir. ¿Y cómo lo vamos a convertir? Tengo que utilizar unas conversiones de unidades, ¿no? Que vimos en la anterior práctica. En mi caso lo tengo aquí en pantalla. Es esto el que vamos a utilizar, ese cuadro, ¿no? Voy a convertir el último, ¿ya? El que dice presión 2, lo voy a convertir hasta milímetros de mercurio. Para esto voy a utilizar la primera fila de nuestro formulario, la primera fila, ¿ya? ¿Cómo lo utilizamos de esta manera? La primera fila. Ponemos aquí por, luego vamos a poner una fracción y en esa tablita nos dice que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. En la parte de abajo voy a poner una atmósfera, así, ATM, y en la parte de arriba pongo 760 milímetros de mercurio. Listo. Ahora se va a simplificar atmósfera con atmósfera. Por lo tanto, ya voy a tener el resultado y el resultado ya va a estar en milímetros de mercurio, ¿no? Voy a utilizar la calculadora para sacar ese cálculo. Voy a anotar todos los números tal como están, es decir, anotamos 1 por, viene la fracción, en la parte de arriba es 760, ¿ya? Y en la parte de abajo es 1, ¿no? El resultado nos sale 760. Por lo tanto, ese es el resultado que voy a anotar. El resultado obtenido es 760. La unidad de medida ya sería milímetros. Aquí lo voy a hacer alcanzar al límite ya de mercurio. Listo, ya estaría el dato. Por lo tanto, todo ya coincide, ¿no? Si nos fijamos una vez más en la presión 1 es milímetros de mercurio y la presión 2 ya está convertido en milímetros de mercurio, por lo tanto, son iguales. Y es una condición, ¿no? Deben ser las mismas unidades.
Por lo tanto, estamos yendo por buen camino. Ahora vamos a ver la parte de gráfico. Al final lo voy a dejar, ya siempre a la última parte. Vamos a ver ahora la resolución, ¿no? En la resolución nos está diciendo que es constante el volumen, ¿no? Cuando el ejercicio especifica eso, que el volumen es constante, utilizamos la última fórmula, ¿ya? Si se dan de cuenta, la idea es ver cuál es constante, ¿no? Si la presión es constante, la primera fórmula; si la presión es constante, perdón, la segunda fórmula; si la temperatura es constante, la primera; y si el volumen es constante, la última, ¿no? Va a depender cuál es constante. El ejercicio debe especificar eso, cuál es constante. Muchas veces lo dice como ahora, ¿no? Y considerar volumen constante. En algunos casos no especifica así, pero da a entender eso, ¿no? Nos dice que el volumen no cambia. Eso implica también que el volumen es constante. Entonces tenemos que dar lectura adecuada al ejercicio para poder identificar. En nuestro caso sería la última instancia. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar, tendríamos que, lo voy a marcar en este caso. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para este ejercicio, ¿no? Porque el volumen es constante. Ya tengo identificada la fórmula. Bueno, ese recuadrito que tengo abajo de la presión lo voy a eliminar porque no me ayuda por el momento, porque ya lo he utilizado y necesito espacio. Por lo tanto, aquí vamos a anotar, ¿no? La resolución. Aquí pongo yo la resolución. ¿Ya? Y voy a proceder a resolver. Ya tengo la fórmula identificada, lo voy a copiar la fórmula. Presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2, ¿no? El ejercicio me está pidiendo calcular temperatura 2, es lo que pide. Por lo tanto, debo despejar, ¿no? ¿Cómo realizo ese despeje? Aquí hay que utilizar un poco de matemática. Esta temperatura 2 que está dividiendo puede pasar a este lado a multiplicar, ¿no? Entonces eso es lo que voy a anotar. Tendríamos acá que la temperatura 2 estaría multiplicando a la presión 1 y temperatura 1. Esto va a ser igual a presión 2, ¿no? Yo necesito la temperatura 2 despejada, por lo tanto vamos a hacer aquí un doble despeje, ¿no? Esta temperatura que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar, ¿no? Al mismo tiempo, la presión que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Es lo que vamos a hacer en la siguiente fila, ¿no? Es decir, nos quedaríamos acá con temperatura 2, ¿ya? Y luego esto va a ser igual, bueno, la presión 2 también lo voy a copiar. Temperatura 1 estaba dividiendo, por lo tanto viene a multiplicar. Presión 1 estaba multiplicando, por lo tanto viene a dividir. Perdón, esto es presión 1. Viene a dividir acá, ¿no? Listo. Esa es la fórmula para poder calcular la temperatura 2. Hemos aplicado, reitero, despeje matemático, ¿no? De ecuaciones, transposición de términos, ¿no? Es lo que hemos aplicado ahí. Te sugiero que puedas repasar la transposición de términos, que lo vamos a aplicar bastante. Seguidamente vamos a reemplazar los datos, ¿no? Temperatura 2, esto es igual. Cada valor, reitero, lo vamos a anotar en un paréntesis solamente por cuestiones de orden. Aquí viene la fracción y en la parte de abajo tengo un solo valor. Empezamos a anotar, ¿no? Nos dice presión 2, todos tenemos los datos. Vamos a anotar, por si acaso, 760, es el que vamos a anotar porque es lo que hemos convertido. Anotamos entonces acá 760 milímetros de mercurio. Luego viene temperatura 1. Según estos datos, eso vale 298. 298, perdón, anoté mal, voy a corregirlo. 98 grados Kelvin. En la parte de abajo es presión 1. Lo tenemos también allá en nuestros datos. Vale 970 milímetros ya de mercurio. Listo. Ya lo hemos reemplazado. Se va a simplificar, obviamente, milímetros de mercurio. Ese es el objetivo, de que sean iguales, ¿no? Para que se puedan simplificar, lo vamos a rayar con rojito. Listo, ya está. Quedándonos simplemente grado Kelvin, que es la unidad de temperatura. Por lo tanto, ya lo único que me faltaría es ayudarme con una calculadora para sacar este resultado. Voy a ayudarme con esto. Ya aquí lo tengo. Voy a proceder a digitar los números. En la parte de arriba sería 760, que está multiplicado por 298. Y en la parte de abajo es 970. El resultado final en decimales es este valor. Tiene varios decimales. Voy a tomar solamente dos decimales, hasta el 48. 233.48. 233.48. 233.48, ¿no? Y la unidad de medida sería, en esta ocasión, grado Kelvin, ¿no? Que es lo que nos quedó. Por lo tanto, es lo que vamos a anotar acá, ¿no? Grado Kelvin. Finalmente, este sería el resultado que me podría calcular, la temperatura 2. Me faltaría el gráfico, ¿no? Para finalizar. Ya sabemos cómo se obtiene el gráfico. Vamos a dibujar el primer émbolo siempre al medio. El primer émbolo, ahí estamos dibujando el estado gaseoso.
Aquí sería el volumen 1, aquí sería la presión 1 y aquí sería la temperatura 1. Ahora, el volumen, tengo que fijarme, no se ha bajado o ha aumentado el volumen. En este ejercicio nos dice que el volumen es constante. Eso es lo que especifica, que es constante. Por lo tanto, el émbolo está en el mismo lugar, no ha bajado ni ha subido. Por lo tanto, se queda en el mismo lugar, ¿no? Tal como estaba a un inicio. Solamente vamos a anotar aquí, ¿no? Volumen 2, presión 2 y temperatura 2. ¿No? Y con eso terminamos.